Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales anuncia que, de persistir la ola alcista de los carburantes a nivel internacional, tendrán que tomarse medidas drásticas en el país. Ex senadora colombiana Piedad Córdoba es retenida para investigación en el aeropuerto de Palmerola por no reportar más de $68,000 a su salida de Honduras. Nueva tragedia. 6 migrantes centroamericanos perdieron la vida en aparatoso accidente de bus en San Luis Potosí, México. Entre las víctimas podrían haber hondureños. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarlos en compañía de Andrea Hernández. Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que se informa con nosotros este miércoles 25 de mayo de 2022. Iniciamos las informaciones con nuestro segundo bloque de titulares. Emma Calderón es galardonada con el premio Álvaro Contreras del Colegio de Periodistas. Fuerte controversia genera en el Congreso Nacional la posible aprobación de la ley que crea una paralela al fiscal general de la República. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Caros los combustibles en Honduras, bastante caros como en todas partes del mundo. Hoy el expresidente y ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales Mel anunció que, de persistir estos altos precios de los carburantes, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, podría endurecer las medidas de ahorro energético hasta importar combustible desde Venezuela. Víctor. Fue el propio asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales quien anunció que el gobierno de Xiomara Castro ya analiza endurecer las medidas de ahorro energético de continuar su tendencia alcista en el mercado internacional. Y en 3-4 meses el mercado internacional del petróleo sigue subiendo, Honduras tiene que entrar en medidas de ahorro severo, drástico. Por el momento la presidenta lo que ordenó era que se hiciera horas de trabajo en el estado híbridas parciales, que la mitad estuviera usted en su casa y la otra mitad 50 y 50 para reducir el número de carros. Correcto. Especialmente en la capital. El también exmandatario de la República además no descarta que el país importe los energéticos desde Venezuela. Ahora que el presidente Biden dijo que autorizaban a las empresas norteamericanas a comprar petróleo en Venezuela, entonces también nosotros podemos aspirar a volver a traer Petrocaribe aquí, porque ya se desembarga el país, que lo tienen bloqueado, pues específicamente.
Economistas nacionales y expertos en temas de energía son del criterio que Honduras debe tomar las mejores opciones que surjan para enfrentar esta crisis y además es importante llevar a la práctica todas aquellas medidas que contribuyan a bajar el consumo de los combustibles y el servicio eléctrico. Estamos hablando de la producción internacional y por ende es el gobierno, es el Estado que debe de tomar determinaciones más concretas y complementarias, porque aquí hubo, por ejemplo, una reducción al impuesto a los combustibles, pero eso ha quedado disminuido o invisibilizado por el alto precio a nivel internacional. Esta semana el gobierno ya inició con algunas medidas orientadas a bajar el consumo de los combustibles, resultados que serán palpables en unas 2 semanas, según los expertos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bueno, ¿volverá o no Petrocaribe? Se va a saber en los próximos días, pero ya Mel Zelaya, asesor presidencial, ha dicho que es una de las opciones que va a buscar el gobierno. Pero mientras tanto, me decía Andrea que si eso de que unos del gobierno van a ir a trabajar y otros no va a dar resultado. Pues yo le digo a Andrea, unos van a seguir y no van a ir a trabajar, van a ir a andar fregando en la calle, pero va a llegar un momento que la bolsa no va a aguantar porque el combustible está muy alto. Por otro lado, los empresarios ven con pocos beneficios la propuesta de diputados para que se suspenda los impuestos a los carburantes. El gobierno debe evaluar si es factible suspender de forma temporal el cobro del impuesto a los combustibles, tal como lo ha propuesto el diputado nacionalista Eder Mejía en las últimas horas, recomendó Eugenia Covelo, directora ejecutiva de los importadores. Aportación sumamente fuerte para las finanzas del país. Y cortarlo totalmente, pues obviamente obligaría al gobierno a buscar alternativas de cómo financiar los programas sociales que se apoyan con estos fondos o los programas de mantenimiento de las carreteras. Entre tanto, representantes de la empresa privada consideran que la medida de ser adoptada dejaría pocos beneficios al país, ya que los combustibles son los principales generadores de impuestos para el Estado, recursos que son invertidos en proyectos de desarrollo social. Debemos considerar que Honduras no es productor de petróleo, por lo tanto estamos supeditados a los cambios internacionales de este commodity y la verdad es que nosotros tenemos que asumir las cosas como nos vienen si no dependen de nosotros. Esto pues sigue siendo propiciado por el asunto de Rusia contra Ucrania y que no vemos cómo se pueda resolver esto todavía, no se dan luces de solución. La medida tendría una duración de 6 meses de acuerdo al parlamentario, misma que podría ser ampliada su vigencia de ser necesario. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Siempre sobre estos temas de combustible, el justiprecio que se encuentra en la nueva ley del servicio eléctrico sigue generando gran controversia en la empresa privada hondureña y en sus representantes que recomiendan analizar también otros términos antes de generar serios conflictos en el clima de inversión del país. Justiprecio para algunos empresarios es que el gobierno les ve expropiado. Sí hay incomodidad entre algunos sectores por la inclusión del concepto de justiprecio, sin embargo debemos de decir de que no podíamos seguir como estábamos con una ley general de la industria eléctrica que no fue implementada completamente, no existió voluntad política para que se implementara y ahorita es lo que tenemos que aprovechar. Increíble, pero estamos en Honduras mientras el gobierno y algunos empresarios están enfrascados en disputas, especialmente en tema energético. Dirigentes obreros están pidiendo una alianza entre la empresa privada y el gobierno para que empiece a generar fuentes de empleo. De verdad que hay gente que no sabe lo que está pasando en el país. Gerlin Díaz. Para evitar dramas humanos de compatriotas que arriesgan la vida todos los días por llegar a los Estados Unidos y que en muchas ocasiones termina en muerte, es necesario, según dirigentes obreros, que el gobierno y empresa privada generen una alianza para generar empleo y oportunidades en el país. No debe ser el gobierno el generador de empleo,
porque aquí se ha tenido anteriormente como generador de empleo del gobierno colocando activistas políticos. Eso no debe darse, deben estar las personas que realmente se necesiten cada secretaría. Los empresarios son del criterio que en este momento no es fácil generar inversión porque se viene de una recuperación económica lenta después de la pandemia y fenómenos naturales. Va a seguir teniendo, aquí hay un clima favorable de inversión y hay mucho que hacer en diferentes sectores. El tema de turismo, convenciones, manufactura, el agro, logística, más inversión en el tema de energía. La Secretaría del Trabajo dice que la mejor forma de buscar empleo en el extranjero es por visas de trabajo y que en el país hay oportunidad solamente en mayor número en el sector maquila. Mejor grupo al nivel de los participantes. Entonces esto abrió las oportunidades a más hondureños. El programa consistía en un contrato por un año, renovable de acuerdo al desempeño, y muchos de los compatriotas, la mayor parte, se pudo llevar a su familia para acá. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, esta tarde la noticia es que la excongresista y política colombiana, la señora Piedad Córdoba, a quien tienen detrás mío, ha sido detenida en el aeropuerto de Palmerola. Piedad Córdoba no declaró al parecer $68,000 y ha sido retenida aquí en Honduras. Esto tenemos también de noticias, requieren a política colombiana. Piedad Córdoba con más de $68,000 en efectivo. Ahí están los dólares y la foto de la política colombiana retenida esta tarde. Los fuentes nos han dicho de que dos abogados estarían defendiéndola y hablando con las autoridades tanto de la Fiscalía como Migración. Detallamos, fuentes de Entero Crédito confirmaron al Departamento de Prensa 11 Noticias, eso fue más temprano, que la funcionaria colombiana se trasladaba con $68,000 efectivo y otros billetes de distintos países. Según se conoció, las autoridades identificaron el dinero en un puesto de control de rayos X, mientras la senadora pretendía abordar un vuelo que la conduciría a Ciudad Panamá para luego viajar a su natal Colombia y aterrizar en Bogotá. Horas más tarde, el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado para explicar que la senadora manifestó que los fondos pertenecen a un empresario colombiano que reside en Tegucigalpa. Ojo y oído a la primera piedra. ¿Quién será ese empresario? Mismo que ya fue citado por la Fiscalía para que rinda su declaración y así continuar con el proceso que corresponde en base a la ley. ¿Qué dijo Migración? Ahí tenemos el comunicado también. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional que la senadora de Colombia, ciudadana Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la aportación de aproximadamente $68,000 americanos que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenece a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente, ha dicho el abogado Alan Alvarenga Gradis, director ejecutivo de Migración. Así está el caso de Piedad Córdoba, política colombiana detenida esta tarde en el aeropuerto de Palmerola con $68,000 que no habría declarado. Mantendremos más información. Vamos a otros temas. Hoy se celebró pues el Día del Periodista. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. En la ceremonia de entrega del premio Álvaro Contreras que anualmente otorga el Colegio de Periodistas de Honduras y que en esta ocasión recayó en la colega Emma Calderón, el presidente del CPH, Osman Reyes, dijo que no todos los periodistas son corruptos, como conjeturan algunos sectores, y exigió un alto a la campaña de odio en contra del gremio. Por favor, aquellos que nos critican, que nos denigran, quiero decirles hoy, los periodistas somos obreros, somos gente que nos ganamos un salario, no somos pudientes, no somos ricos. Les aclaro, no todos los periodistas en Honduras somos corruptos.
Por su parte, la galardonada dijo que las y los periodistas en Honduras tienen que realizar su labor bajo presiones y amenazas de diferentes sectores que esperan doblegar la voluntad de los comunicadores sociales y si no lo logran, lo señalan, cuestionan y desprestigian. Que muchas veces son más fuertes los intereses que nuestros ideales y que esas luchas tienen consecuencias como el despido, el exilio, las amenazas y muchas veces hasta la pérdida de nuestras vidas. Pero también aprendemos a luchar por nuestros ideales, por lo que nosotros creemos que es lo justo. El periodismo es un compromiso más que una profesión. La presidenta Xiomara Castro, quien acompañó la premiación del Colegio de Periodistas, confirmó que durante su gobierno no se aprobará una tan sola ley que violente la libertad de expresión o de prensa, al tiempo que dijo que la labor de los periodistas es fundamental para vivir en paz y en democracia. Mi gobierno está luchando por la refundación hacia el socialismo democrático. Y en este acto reiteramos el permanente compromiso de respeto a la libertad de expresión y de conciencia, como fieles representantes de la tolerancia, la libertad y de la democracia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Y los periodistas en Honduras se enfrentan a la violencia, pero también a otros desafíos a diario. Kelly Olivera nos cuenta. Informar con objetividad e imparcialidad, evitando la confrontación en una sociedad polarizada, marcada por la división de las familias por la política, es uno de los principales retos de los periodistas en este tiempo, asegura el exdirector de noticias de Radio América, Edgardo Vallejo, en momentos en los que más de 90 comunicadores sociales y periodistas han sido asesinados y sus muertes continúan en la impunidad. Es tratar de unir a la familia hondureña, porque en este momento es crucial esa situación por el enfrentamiento que hay entre unos y otros en el país. Honduras no puede seguir dividida porque no vamos a salir adelante hasta que logremos conciliar todos los hondureños. Las redes sociales, la innovación periodística, el no tomar partido político también son algunos de los retos y desafíos de las nuevas generaciones de periodistas, ya que la libertad de expresión en el país cada vez más está siendo atacada. Eso es muy difícil porque, al menos como yo lo veo, el trabajo del periodista no es tomar partido, el trabajo del periodista es informar a la población de la mejor manera posible, de la manera más objetiva, presentarle todos los factores, todos los ángulos que tenga un hecho, para que las personas, la sociedad, el público, haga su propio criterio. La verificación de la noticia desde el mismo lugar de los hechos es fundamental en una era de desinformación en la que cada quien busca su propio beneficio, por lo que el periodista debe tener cuidado en no convertirse en un instrumento útil para un determinado sector, asegura el ex catedrático universitario Jorge Reinaldo Amador. Y eso nos dará a nosotros la posibilidad de dar una información con un contexto más amplio y de esa forma también estaremos evidenciando un comportamiento más profesional de parte nuestra como periodistas. Los periodistas deben cultivarse a sí mismos, aprender para informar de manera veraz a la población desde cualquier trinchera, porque el pueblo hondureño necesita estar bien informado. Antes que nada somos periodistas y debemos protegernos, y la desunión, el deber del periodista es informarle a la población, es el único deber que tiene ante el reto de que la población sepa lo que está ocurriendo. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y hoy 25 de mayo también la periodista y corresponsal de 11 Noticias, Anabeli Tejeda, recibió un reconocimiento por su cobertura informativa en Ciguatepeque. Judith Bellino nos amplía. Así es, compañeros, en el estudio, precisamente hoy, en esta gran celebración
para los periodistas. Hoy 25 de mayo nos trasladamos hasta aquí, hasta la ciudad de Tegucigalpa, en este centro de convenciones en donde se ha dado precisamente lugar al reconocimiento como periodista del año a nuestra compañera y corresponsal aquí en Ciguatepeque, Anabeli Tejeda, quien ha sido precisamente pues galardonada con este premio Leónidas Mesa Recarte. Nosotros, por supuesto, hemos recogido las impresiones, las palabras muy emotivas que ha dado esta noche como parte de su discurso, y también les presentamos a ustedes estas imágenes también igualmente emotivas. Este 2022 he tenido la bendición y el honor de recibirlo, algo que agradezco infinitamente desde lo más profundo de mi corazón, pues no estaba en mis planes, pero sí en los del Ser Supremo, quien es el que guía mis pasos. Quiero agradecer a mi papá, don Ángel Roberto Tejeda, porque siendo un militar que pasó miles de horas de sol a sol, con una enorme responsabilidad como jefe del taller de mecánica del primer batallón de ingenieros, jamás puso atención a sus lomos cansados, a sus manos agrietadas por mucho trabajo, para darle a sus 3 hijos lo mejor. Al licenciado Raúl Valladares, director de prensa de Canal 11, al licenciado Alexander Cerrato, coordinador de prensa de este medio de televisión a nivel nacional, quienes me permitieron ser parte de esta gran familia a la que estoy muy orgullosa de pertenecer, pues a través de sus pantallas he podido dar a conocer lo más relevante de la zona central. Canal 11 es para mí más que una vitrina profesional, es el escenario perfecto para aprender más y llenarme de muchos conocimientos y experiencias. De esta manera nosotros regresamos al estudio con ustedes ahí en la emisión estelar, por supuesto, no sin antes decirles ya a esta hora de la noche, feliz día del periodista con ustedes. Gracias, Judith Bellino, y de parte del Departamento de Prensa de Canal 11 extendemos nuestra felicitación a la periodista Anabeli Tejeda por el excelente trabajo que realiza en Ciguatepeque y en cobertura de esa zona central del país, con informaciones a diario. Yo de cerca trabajo con ella y es muy importante la labor que realiza. Vamos a continuar con más buenas noticias ahora desde París, Francia, con Sami Mustaklem y Rosa Alvarado. Pepsi te encanta, te mueve, presenta. Muchísimas gracias, compañeros. Seguimos aquí desde París con una cobertura exclusiva internacional para Canal 11 en relación a la final de la UEFA Champions League que ya se aproxima. Quedan nada más 3 días. Este sábado, 1 de la tarde, hora de Honduras, se jugará el choque entre dos colosos, Real Madrid por una parte y Liverpool por otra parte. Mientras nosotros seguimos viendo lo que pasa en París con el partido de Champions, hoy tuvimos la posibilidad, la gran posibilidad, venimos saliendo recién, nos encontramos en el Roland Garros, en este estadio increíble que queda en París, uno de los Grand Slam del año, junto con Wimbledon, junto con el US Open y el Abierto de Australia. Presenciamos el encuentro entre el español Rafael Nadal en contra del francés Moutet. Fue local, la gente estuvo a su favor, sin embargo, Nadal sacó toda la casta de tenista espectacular, increíble, extremadamente talentoso y logró vencer 3-0 al francés, que como les decía jugó de local, tuvo el público a su favor. Sin embargo, lo de Nadal fue espectacular. Seguiremos atentos a todo lo que pasa en el Roland Garros en conjunto con la UEFA Champions League. Se aproxima este gran evento y nosotros en Canal 11 en exclusiva desde la ciudad del amor y también la ciudad del tenis y el fútbol en este caso. Antes de irme, compañeros, quiero decirles que vayan preparándose. A 3 días nosotros tenemos nuestras Pepsis. Ustedes pasen por su Pepsi bien heladita, junto con sus amigos, reúnanse a vivir la pasión de la Champions, la pasión del fútbol, ahí en Honduras, en conjunto con nosotros, porque Pepsi te encanta, te mueve.
Regresamos con más de 11 Noticias, emisión estelar por los innumerables abusos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI. Expertos recomiendan reformas a la Ley de Privación de Dominio. A criterio del abogado penalista Marlon Duarte, para evitar los abusos que han cometido las pasadas gerencias de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, es urgente realizar reformas a la Ley de Privación de Dominio. De esta forma se impedirá que la OABI disponga de los bienes asegurados sin haber una sentencia firme. Aquí lo que se está viendo es una clara violación a la Constitución de la República y a una clara violación al principio de inocencia. Y la otra situación es la siguiente: ¿cómo es posible que si a usted lo acusan de lavado de activos por una casa, por ejemplo, y usted acredita en el juzgado de letras penal o en el Tribunal de Sentencias Penal que su casa proviene de una actividad lícita, en privación de dominio se la declaran con lugar la privación de dominio y pasa al Estado? Otros especialistas en la materia se suman a la postura de Duarte, puesto que lamentan que sigan haciendo piñata con los bienes confiscados a individuos que han salido absueltos de los delitos incoados por la Fiscalía. La OABI ha subastado en primer lugar, sin una sentencia. En segundo lugar, privación de dominio. El juzgado está sentenciando cuando ya ha sido absuelta la persona de lavado de activos. Entonces, ¿sobre qué es esa sentencia? Entonces, los excesos han sido una constante. La Fiscalía debe de oficio buscar deducir responsabilidad contra toda la cadena de mando que han cometido estos atropellos y anomalías, señala este experto. Demandas millonarias, porque si no se agotó el procedimiento tal como manda la ley, entonces ha habido una violación del debido proceso y lógicamente las personas en su legítimo derecho podrán hacer uso de los tribunales de la República o inclusive hasta tribunales internacionales. Debido a una deuda millonaria, empresas de seguridad están retirando la vigilancia de bienes bajo la jurisdicción de dicha oficina, complicando aún más esta precaria situación, lamentan los entrevistados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Desacuerdos entre diputados del Partido Salvador de Honduras y Libre son más evidentes cada día, según los mismos congresistas. Opiniones encontradas entre diputados del PCH y Libre en torno a lo conveniente o no que el Banco Central siga concediéndole al gobierno central préstamos multimillonarios puso en evidencia la tirantez de relaciones que existen entre ambas bancadas, que para algunos sería el presagio de un divorcio. Siempre hay desavenencias, incluso en los hogares hay desavenencias, pero digamos, si todos estuviéramos de acuerdo en todo, entonces, no, ¿para qué estamos? Tenemos que estar ahí para poner nuestra opinión y ver qué es lo bueno, qué es lo malo de lo que se propone para sacar el mejor provecho para el país. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado por Libre, Carlos Zelaya, adujo que asegurar que ya están las primeras evidencias de un divorcio entre miembros de la alianza sería una especulación, pero sí reconoce que pueden darse desacuerdos entre sus miembros. Para nada, la alianza es sólida, tiene objetivos comunes importantes, se basa en el plan bicentenario que se está cumpliendo paso a paso y posiblemente hay algunos malos entendidos, algunos zipizapes entre compañeros, pero le garantizo que no hay ninguna posibilidad de romper alianzas. Más bien queremos seguir construyendo procesos de entendimiento con otras bancadas y estoy seguro que lo vamos a lograr. Analistas políticos son del criterio que lo que se está registrando en el seno del Congreso Nacional era de esperarse, ya que hubo mucha resistencia a lo interno del Libre para cederle el Congreso Nacional al PCH. No es de extrañarse porque es un partido totalmente ajeno. Entendamos que el Partido Salvador de Honduras tiene pues una ideología más de centro, y Libre pues tiene una agenda y una ideología política más de izquierda, más contestataria que el Partido Salvador de Honduras. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. La Junta Nominadora va a quedar sin potestad de proponer candidatos para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia, nos cuenta Kimberly Espinosa. El secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Ángel Edmundo Orellana,
deja claro con el paquete de reformas al reglamento de selección para la próxima Corte Suprema de Justicia, la Junta Nominadora será compuesta por personas íntegras de alto perfil profesional y además que este grupo ya no podrá proponer a ningún aspirante a este cargo, evitando así que sean juez y parte. Ya las entidades de la Junta Nominadora no van a proponer, sino que se va a abrir la proposición para que todo aquel abogado que crea que cumple con los requisitos se postule. Desde luego que esta postulación va a estar sometida a una evaluación y esa evaluación estamos nosotros reglándola de tal modo que le quede poco margen de discrecionalidad a la Junta Nominadora. También ha trascendido que se quitaría el requisito constitucional que el aspirante sea notario, extremo que fue desestimado por el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé. La Junta Nominadora lo que va a hacer es revisar todas las hojas de vida y la Junta Nominadora nos va a enviar a nosotros los más calificados. Togados son del criterio que de nada valen las reformas si los políticos no sacan las manos del proceso. Más allá que reformar las leyes, yo creo que lo que se necesita es que la clase política empiece a hacer lo correcto. Lo que ayer era malo, hoy sigue siendo malo y mañana va a ser malo. No le pueden quitar el requisito de ser notario porque la Corte Suprema examina para ser notario. ¿Y cómo va a venir una persona que no es notaria a examinar a una persona que quiere ser notario? Es totalmente incongruente. Después del receso legislativo programado para el mes de junio, el Congreso le entrará de lleno a este tema, puntualizó Tomé. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y la representación de la Organización de Naciones Unidas en Honduras confirman que el próximo mes enviarán un informe técnico al secretario general del organismo para la enviada de la Sisi. La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, confirmó que el próximo mes entregarán informe técnico al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien determinará la instalación de una comisión internacional para combatir la corrupción en Honduras. Agregó que el contenido de la documentación está sumamente sustentado con opiniones e investigaciones de interés. Ora estamos a la espera naturalmente del informe final, en particolare della decisione del segretario generale a seguimiento de este informe. Pero el mensaje más fuerte exactamente es esto, que la población quiere justicia. Yo espero que en el curso del próximo mes podemos ya movernos en la próxima fase del proceso. Hay quienes consideran que los representantes de la ONU en sus reuniones con diferentes sectores sociales pudieron constatar de la necesidad que tiene el país para luchar contra la corrupción e impunidad. Además, afirmó que no tener una comisión anticorrupción ocasionará la duda si hay transparencia o no en el nuevo gobierno. Es importante que se pueda contar con las condiciones para que esta misión se pueda instalar. En ese sentido, yo esperaría, al igual que 9 millones de hondureños, que las Naciones Unidas nos den una respuesta positiva de este acompañamiento. Por lo anterior, aseguran que una respuesta positiva para la instalación dará esperanza a la población, para que más personas vinculadas en actos de corrupción tengan responsabilidad penal. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Siempre en este mismo tema, niegan amnistía política a ex jefe regional de salud en la zona norte, Mauricio Castellanos, quien es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. Nos cuenta Gerlin Díaz. En la sala 1 del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula, negaron amnistía política al doctor Mauricio Salvador Castellano, exdirector de salud de la región norte del país, ya que consideraron que era inconstitucional por el delito de enriquecimiento ilícito. Decretar un sobreseimiento definitivo para que a su vez pudiera acceder al decreto de amnistía al exdirector regional de salud del departamento de Cortés, doctor Mauricio Salvador Castellanos, quien está acusado de un supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Los 3 jugadores del tribunal de la sala primera solicitaron básicamente, y eso es lo fundamental de la resolución, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional este decreto. La terna de jueces que conoció la causa consideró que se violentaba la Constitución de la República, ya que el imputado tiene este proceso por delitos
de corrupción pública. Consideran que este decreto aprobado el 2 de febrero por el Congreso Nacional violenta la Constitución de la República. Menciona que la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, por tratarse de delitos relacionados con corrupción pública que no resultan conexos con delitos políticos y por lo tanto no deben ser sujetos o abarcados por la amnistía. Esta causa que se le sigue a un exfuncionario forma parte de una serie de acusaciones contra servidores públicos de administraciones pasadas, dijo el portavoz, entre los que destaca el exalcalde Rodolfo Padilla Sonseri, que ha logrado amnistía en 4 de 8 procesos judiciales. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Vamos en vivo con Guillermo Paz Manueles, quien nos informa que en primer debate en el Congreso Nacional aprueban paralela del fiscal general de la República. Adelante, Guillermo, usted con los detalles. Gracias, compañeros, y muy buenas noches al noticiero 11 Noticias, edición estelar. Bueno, quiero decirles que se provocó esta noche aquí en el Congreso Nacional una tirantez entre diputados de la bancada del Partido Nacional, de la bancada del PCH y Libertad y Refundación, porque se aprobó en primer debate un decreto que le da rango constitucional y potestad a la UFERCO para que, igual que lo hace el Ministerio Público, el fiscal general del Estado, la UFERCO pueda perseguir la acción penal pública. Según los nacionalistas, esto no puede ser porque ya la Constitución de la República define que el único que persigue la acción penal pública en el país es el Ministerio Público. Entonces, con este decreto no le estamos quitando la independencia al Ministerio Público. Con este decreto, lo que estamos haciendo es permitiendo que los hombres y mujeres de primera línea en la lucha contra la impunidad y la corrupción puedan realizar su trabajo, puedan investigar y puedan presentar requerimientos fiscales, puedan acudir a las instituciones y que se les brinde información. Estamos quitándole los obstáculos. Por otra parte, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, pidió explicaciones y dijo que esto tendría que ser aprobado por una mayoría calificada, una aprobación mayoritaria, y que no se puede hacer así de esta manera porque es totalmente inconstitucional y violenta los preceptos de autonomía e independencia que tiene el Ministerio Público. Escuchemos. Es un elemento en el cual crean una paralela al Ministerio Público. Si esto lo quieren aprobar, hay que hablar claro como abogado, tienen que reformar el artículo 232 de la Constitución. Una vez reformada la Constitución y establezca que a tal o determinada unidad le van a dar tales facultades, procede, pero ocupan hacer una reforma a la Constitución en el 232, establecer esa unidad, establecer cuál va a ser sus atribuciones y decir que es dependiente del Ministerio Público. Esto es lo más importante de la jornada legislativa de esta noche en el Congreso Nacional. Con ustedes, compañeros, a los estudios de Canal 11. Adelante. Sin duda esto, gracias Guillermo, sin duda esto va a desatar una nueva polémica en el Congreso Nacional de la República. Lo que dice Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, es que están creando una paralela al Ministerio Público. Esto va a generar un verdadero enfrentamiento entre las bancadas ahí en el Congreso Nacional y en la sociedad hondureña. Una pausa, en breve continuamos. Lamentablemente no paran las tragedias con los migrantes. Hoy en San Luis Potosí, México, en un aparatoso accidente, un bus, ese bus se dio vuelta, perdieron la vida 6 centroamericanos, desgraciadamente, bueno, lástima por todos, pero también habían hondureños. Voy en vivo con Odalia Urbina, que tiene esta lamentable noticia. Odalia. Buenas noches, licenciado y televidentes de 11 Noticias. En esta ocasión se trató de un bus que aproximadamente llevaba 15 pasajeros. Entre estas personas eran procedentes de Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, en lo que iba
en la carretera que conduce a la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de Zacatecas, en México. Este bus perdió el control, tuvo un fallo mecánico de acuerdo a lo que han reportado la policía en ese sector y cayó hacia una hondonada. Esta tarde también dialogamos con uno de los coordinadores de asuntos consulares de la Cancillería, Max Rodríguez, y él nos ha confirmado de que hay 4 hondureños confirmados pero heridos. Estas personas ya han recibido atención médica luego de sufrir este terrible accidente dentro de este bus. Hasta el momento nos confirmó que no hay fallecidos, sin embargo, aún están en investigaciones. Escuchemos las declaraciones de Max Rodríguez, él es el coordinador de asuntos consulares. Estamos investigando también esta información. Sí tenemos claro que 6 migrantes fallecieron, 25 resultaron heridos. Los que nosotros tenemos ya de una manera oficial son 4 lesionados de nacionalidad hondureña, los cuales ya fueron visitados por el vicecónsul Luis Elvir a los diferentes hospitales en los que se encuentran, constatando que lo único que mantienen a estos connacionales en los hospitales es un tema de revisión, de observación, ya que sufrieron golpes leves. En este sentido, la autoridad de migración que está a cargo de estos 4 casos les dará una visa humanitaria para que puedan establecerse y regularizarse en este hermano país de México. Los nombres se los puedo facilitar de estos connacionales son Edith Jocelyn Suazo Mejía, Dixon Javier Cruz Hernández, Iris Janet Morán Ábrego y Fabio Saúl Cárcamo. Todavía, como le comento, no se ha encontrado a un hondureño o a una hondureña que haya fallecido en este lamentable suceso al norte de México. Rodríguez confirmó, licenciado, de que estas personas no serán trasladadas hasta Honduras, pero que ellos recibirán una visa de trabajo en México o a Estados Unidos. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Gracias. Estados Unidos lo dudo, y en México puede ser temporal, pero siguen los accidentes. La gente que toma la decisión, el 85% de la gente que se va a los Estados Unidos y la deportan, no logra cruzar, no llega a su destino final. Cuando la entrevistan aquí, el 90% dice que se va a volver a ir. Ayer me decía Andrea que conoce una familia que se han ido un montón de veces. Es la verdad que la gente no escatima esfuerzos y no le importa ver todos estos riesgos que afectan accidentes, personas mutiladas, niños, mujeres, hombres muertos. Esto no detiene a la gente. Es la realidad que estamos viviendo los países del Triángulo Norte, especialmente Honduras. Por ello, siempre hablando de estos temas, la Cancillería de la República ya inició gestiones para repatriar los cuerpos de los hondureños que han fallecido trágicamente en México, nos informa el periodista Víctor Valladares. Autoridades de la Cancillería hondureña confirmaron que ya se inició el proceso para apoyar a los familiares de los migrantes indocumentados víctimas del naufragio en México en el proceso de repatriación de los cuerpos de las víctimas. México tiene que determinar cuáles fueron las causas de la muerte, tiene que preparar los cuerpos y tiene que haber una autorización que permita traerlos para acá. Es una notificación de defunción que tiene sello de la Cancillería mexicana y de la Cancillería hondureña, porque si no, después los familiares aquí no pueden presentar eso ante las autoridades hondureñas. Desde diferentes sectores de la sociedad lamentan que situaciones como estas se sigan dando con miles de hondureños que a falta de oportunidades en su territorio deben emprender el peligroso viaje con el único objetivo de darle una mejor calidad de vida a sus familiares. Ese hondureño que en el país no encuentra una oportunidad, que se va para los Estados Unidos o para España, allá se ubica y empieza a mandar recursos. Y se ve que es una contribución muy valiosa. Ellos se sienten decepcionados, hay muchas cosas que no están saliendo, el trabajo no se está dando de manera oportuna. Me refiero a todas esas oportunidades
de inversión también, ¿verdad? No solamente en el sector privado, sino que también se están retrasando dentro de lo que es el sector público. De acuerdo a las autoridades de la Cancillería, además se trabaja en un plan junto a las autoridades mexicanas orientado a facilitar la repatriación de cientos de hondureños que son detenidos y obligados a regresar a su país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En información relacionada al COVID-19, mientras la población se relaja, en las salas de los hospitales de la capital se reportan casos de personas en cuidados intensivos. Tras 2 meses sin registrar ingresos por causa del COVID-19, este miércoles las autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax, reportó 5 ingresos de pacientes. El día de hoy tenemos el registro de 5 personas hospitalizadas con PCR positivo todos, después de haber estado 2 meses sin pacientes reportados. Y 3 de ellos tienen enfermedades de base, ¿verdad? O comorbilidades, y tenemos 2 pacientes en cuidados intensivos en estado delicado. De estos 5 pacientes ingresados en las últimas horas, solo 1 está en estado delicado de salud, por lo que la mayoría presentan enfermedades de base y se encuentran en cuidados intensivos, debido a que el problema se ha agravado en 2 de los pacientes que no tienen aplicada ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero sí se van a presentar casos aislados, más en aquellos, como lo hemos venido diciendo, que no cumplen con su esquema de vacunación. Tiene un periodo de caducidad el nivel de anticuerpos, o sea, la defensa que genera una vacuna, y cuando va disminuyendo, ahí es donde los estudios nos dicen hay que hacer un refuerzo, 2ª, 3ª dosis, incluso nosotros ya con 4ª dosis, por ser personal de salud que estamos en potencial riesgo. La ocupación hospitalaria en este centro asistencial actualmente es de un 40%. En la mayoría de pacientes que acuden a este centro asistencial es porque ya tienen síntomas agudos de diversas enfermedades y que los expertos hacen un llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad y recordar que el COVID-19 sigue activo. Valeria Rojas, 11 Noticias. Regresamos en nuestro último segmento en 11 Noticias, emisión estelar, y escuche muy bien la siguiente información. Un hombre asesinó a una mujer porque no respondió a sus pretensiones. Tras meses de acoso a Norly Soani Mendoza, Carlos Adonis Torres Velázquez de manera salvaje acabó con la vida de la fémina después que ésta se negara a ser ultrajada sexualmente y tras reducirla a la impotencia le asestó varias puñaladas que cegaron la vida de la mujer, que deja 2 criaturas de pan en mano y que por la acción sangrienta del acusado quedarán huérfanos en la colonia Canaán de la capital. Diferentes puñaladas a una mujer a razón de que en años pasados, en días pasados, había estado enamorándola, molestándola, pero esta persona nunca en ningún momento pues cedió a las peticiones. Las defensoras de los derechos de las mujeres se muestran indignadas ante estas actitudes criminales, pues da la impresión que las indefensas féminas son propiedad de ellos y que pueden disponer de sus vidas como se les antoje, como si no pasa nada. Que por el simple hecho de que somos mujeres, creen que van a hacer con nosotras lo que quieren y no es posible eso. La fiscalía acusará al imputado, que fue capturado a pocas horas de cometer el crimen en la cercanía de la casa donde habitaba la malograda de tan solo 22 años junto a sus 2 criaturas. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentará en las próximas horas requerimiento fiscal en contra de Carlos Adonis Torres Velázquez, de 19 años de edad, considerado responsable del delito de femicidio en perjuicio de Nesri Soemi Mendoza, de 23. En lo que va del año ya van más de 110 mujeres asesinadas, mientras que el año anterior se contabilizaron más de 314 decesos, cuya incidencia es una cada 23 horas, según estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En otras informaciones, expertos están asegurando que en Honduras hay un repunte de violencia, especialmente en asaltos, por la crisis económica que se está viviendo. En vivo, vamos al norte con Shirley Martínez. La crisis económica ha disparado los asaltos con violencia en el transporte público, zonas bancarias o calles más populosas de las principales ciudades de Honduras. Estas acciones delictivas han quedado evidenciadas a través de cámaras del sistema 911.
donde recientemente captó a un individuo despojando artículos tecnológicos por la fuerza a varias personas en plena vía pública en Puerto Cortés. Grave situación económica por la que estamos atravesando, el elevado grado de inflación ha mantenido la situación de la economía bastante elevada y eso preocupa porque trae consecuencias directas en el tema del incremento de la violencia y del incremento de los asaltos que de alguna u otra manera están casi a diario. Otro hecho delictivo y que circuló en redes sociales fue un asalto perpetrado por 3 individuos a una unidad del transporte público a inmediaciones del Estadio Nacional en la capital del país. Ante el incremento de estos delitos, las autoridades exponen algunas medidas preventivas y exhortan a la denuncia inmediata. Tienen especificaciones de lugares, de manera estratégica, puntos estratégicos donde estarán ubicados para evitar que se cometan este tipo de asaltos. Las recomendaciones son probablemente estas personas se trasladan desde su trabajo hacia sus viviendas, no andar el celular de manera visible. Hace una semana fue lanzada la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Público en San Pedro Sula, con el objetivo de erradicar la extorsión, robo o asaltos. Pero estas fuerzas de seguridad son inferiores al número de miembros de una banda o pandilla, por lo que urge replicar estos elementos en todas las ciudades, según estos expertos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. El Tribunal de Sentencia en materia de extorsión por mayoría de votos declaró culpable al Cholo Houston por los delitos de extorsión, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial. Sin embargo, fue absuelto por lavado de activos. Así es, el día de hoy el Tribunal de Sentencia en materia de extorsión emitió fallo en relación a la causa instruida contra el ciudadano Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias el Cholo Houston, quien por mayoría de votos fue condenado por los delitos de extorsión, asociación ilícita y portación de armas de uso comercial. De igual manera, por unanimidad de votos, fue absuelto por el delito de lavado de activos por la cantidad de 6 millones de lempiras que fueron encontrados según el requerimiento en la vivienda del sindicado. La fecha de la individualización de la pena está señalada para el próximo viernes 17 de junio a las 10 de la mañana. Bien, con esto llegamos al final. En un momento, Marlo Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional. Al fin ganó un título a la Roma allá en Europa. Así es, licenciado. Bueno, les invitamos a quedarse a continuación con el Gallo de los Deportes y complementar la información también en ese campo. Feliz noche. Que estén bien.